Es cierto que lo paranormal es escalofriante. Las cosas venidas del más allá algunas veces dejan marcadas de por vida a quien las vive, pero también hay eventos descabellados, aunque estos no sean fantasmales, si están relacionados con ello. Existen gente que aparentemente están cuerdas, ante las personas actúan de esa manera, sin embargo, su desviado cerebro todo el tiempo está tramando cosas maquiavélicas, peor aún si son adictos a algo. Los necrofílicos, por ejemplo, nunca se sabe qué está pasando por su mente, qué les provoca hacerlo sin sentir repulsión o miedo de recibir un castigo del más allá por profanar cuerpos que ya no están entre los vivos. Lo más lógico es suponer que ya no están cuerdos de la mente, debido a que quien esté bien de sus facultades mentales se horrorizaría de solo pensar tener relaciones con los difuntos. Y no, no es una broma, se han dado un sinfín de casos sobre esta aberrante acción. La necrofilia es la atracción hacia la muerte. Quienes la padecen sienten un gran interés por los cadáveres. En esta historia se desarrollaron escalofriantes sucesos sobre ese tema, algo que por un malsano deseo llevó a 2 hombres a su muerte. En una morgue trabajaba Ramón, un hombre que por su seriedad al trabajo y la frialdad con que lo hacía, nunca causó sospecha de su debilidad por los muertos. Sus compañeros de trabajo jamás se imaginaron que era un amante de la necrofilia. Cada vez que autopsiaba un cadáver frente a otro colega, lo hacía normal, pero cuando estaba solo actuaba de una manera malsana, creando fantasías en su mente, saboreándose como si se estuviera comiendo una manzana. Eso activaba su mente, ocasionando actuar sin control. Aprovechaba cualquier momento que estuviese solo para sacar todo lo que se había imaginado, como si éste estuviera vivo. En su locura platicaba con los cadáveres, como si estos lo escucharan, y hasta simulaba bailar con ellos. Tanto así que cuando no podía hacerlo por algún motivo, cuando salía del trabajo se regresaba, poniendo de pretexto que había olvidado algo, pero lo hacía para terminar lo que había dejado pendiente. Sin embargo, no era solo eso, porque hasta negocio hizo con sus desvaríos. Ramón tenía un amigo de nombre Víctor a quien le contaba sus locuras. Lo hacía con tantos detalles que empezó a impregnarle su malsana adicción al amigo, a tal grado que le pidió lo dejara participar. Quería experimentar todo aquello que le contaba. La descabellada mente de Ramón empezó a trabajar y aceptó, lo dejaría participar siempre y cuando le diera una buena propina de dinero, puesto que estaría arriesgando su trabajo. Ramón un día a la semana laboraba solo y era cuando hacía sus locuras. Cada vez que llegaba un cadáver de alguna mujer bonita, la locura invadía su mente, echando a volar su imaginación. Aunque no había difuntos bonitos, pero su mente fantasiosa las veía hermosas. Un día miércoles, que era cuando trabajaba solo, llevaron una joven mujer muerta en un accidente, y como había quedado con su amigo Víctor, lo llamó para que fuera diciéndole que el plato con la cena estaba servido. Pero antes que llegara él fue el primero. Al darse cuenta que era pura, imaginó una fantasía casándose con ella y se lo dijo al cadáver al momento que tocaba su frío rostro que parecía sonreírle, pero era solo su imaginación. Recordó que su amigo no tardaría en llegar y se apuró para que no lo descubriera. La mente de un necrofílico trabaja rápido, tanto como la de un asesino serial, y es difícil pillarlos infraganti porque son muy inteligentes. Rato después el timbre le anunció que su amigo había llegado y fue a recibirlo. Era tanta su enfermedad que Víctor había llevado una botella de licor para festejar como si estuvieran en una cita. Eso rebasaba los límites de la comprensión. Sin embargo, a Ramón le vino bien el trago. En ese lugar no tenían esos lujos. Lo llevó hasta la sala de la autopsia, donde ya lo esperaba el cadáver que hacía unas horas había fallecido. Luego lo dejó solo. Víctor se dio gusto. Era la primera vez que lo hacía y le pareció alucinante, incluso mucho más que estar con un vivo. Había valido la pena todo lo que pagó por esos momentos vividos. Eran tal para cual, y desde ese día todos los miércoles, sin faltar uno solo, hicieron lo mismo. La necrofilia se convirtió en una aberrante adicción para ellos. Solo en una mente cochambrosa cabía hacer tal cosa. Parecía que nadie se daría cuenta, ya que no dejaban huellas. Ramón, al hacer la autopsia, eliminaba cualquier evidencia. Sin embargo, para la ley divina nada es oculto. Tarde que temprano llega el castigo,
y esta vez vendría de ultratumba, del más allá, siendo el más aterrador de los castigos. Esa noche de un miércoles llevaron el cuerpo sin vida de una mujer. Cuando los paramédicos se fueron, Ramón ni tarde ni perezoso le llamó a Víctor para avisarle que había llegado una muy especial, madura y exuberante. También le dijo que dejaría la puerta sin seguro para que entrara. Después de colgar el teléfono, como lo hacía siempre, quiso ser el primero. Al querer hacerlo, notó cosas extrañas en el cadáver. Sus ojos estaban en blanco, una viscosa tela no le permitía cerrarlos. Revisó el reporte paramédico. Decía que la habían encontrado en medio de un pentagrama satánico rodeado de velas negras. Al parecer le echaron la cera en ellos y no pudieron cerrárselos. Siguió revisándola y miró que tenía una cruz invertida por atrás de la nuca, pero no estaba tatuada. La cruz parecía ser de nacimiento. Vio que sus manos las tenía engarruñadas y de una de ellas le salía un trozo de papel. Tenía los dedos apuñados, muy rígidos, y con mucho trabajo se los sacó, viendo que tenía unas palabras escritas en otro idioma. No le dio importancia y lo guardó en la bolsa de su bata. Su deseo se incrementó, pensando que el cadáver era diferente. Se quitó la bata y comenzó. La morgue era muy tenebrosa, pero esta vez se sentía más escalofriante, como si una fuerza malévola rondara todo el lugar. Ramón la presintió, pero pensó que era la sensación al estar consumiendo su aberrante acción e hizo caso omiso al presentimiento. De pronto vio que los ojos del cadáver se cerraban lentamente, luego sintió que las piernas rígidas lo apretaban al cerrarse también, pero creyó que era una reacción post-mortem del cuerpo y no se detuvo. En eso, la difunta abrió los ojos junto con la boca, de la cual salió un escalofriante gemido. Ramón esta vez sí se aterró, eso ya no era normal. Quiso levantarse pero no pudo, las piernas rígidas lo tenían aprisionado. Sus brazos crujientes se extendieron lentamente para abrazarlo, no quería que escapara. El abrazo fue tan brutal que sus huesos crujieron y poco a poco se fue ahogando hasta morir con los pulmones reventados. Mientras tanto, Víctor no había llegado porque tenía un percance. A medio camino se le pinchó una llanta. Su retraso fue de media hora y estaba desesperado por llegar. La ansiedad que sentía lo estaba consumiendo. Si supiera lo que le había sucedido a su amigo, se regresaría o moriría del miedo al encontrarlo asesinado por el cadáver. Pero ignorante de lo sucedido, en cuanto terminó de cambiar la llanta, arrancó a toda velocidad. 15 minutos después llegaba a la morgue, donde ya su amigo y el cadáver de una mujer lo estaban esperando. La puerta estaba abierta, como le dijo Ramón que la dejaría. Entró con 2 copas y la botella de champán, pensando que la noche sería larga. Cuando entró al cuarto de autopsias, al mirar a su amigo muerto entre los brazos del cadáver, se llenó de horror. Las copas y el champán cayeron de sus manos estrellándose en el piso. Más terror sintió cuando la cabeza de la mujer volteó escalofriantemente hacia atrás, donde estaba él parado, sonriéndole tenebrosamente. Apenas si tuvo fuerzas para salir corriendo del lugar, encendió el auto y se fue como loco. Era inconcebible lo que acababa de ver. Pensó que en casa estaría seguro. No sabía que su fin estaba marcado, porque para lo sobrenatural no hay lugar donde se pueda esconder, ni barreras que lo detengan. Una vez que llegó cerró todo bien por dentro, se sirvió un trago de tequila y lo tomó de un sopetón para bajar el susto. Estaba tembloroso. Cuando se quiso ir a dormir, primero escuchó una risa, después un escalofriante lamento. Entonces vio parado aquel espectro de la mujer muy cerca de él. Hasta donde le llegaba el entendimiento, no podía comprender qué era lo que estaba sucediendo, por qué ese espectro infernal estaba allí si ya no tenía vida. Ni siquiera pasaba por su mente que profanar cuerpos tenía un precio y eso se paga con la vida. Ahora su alma se iría al infierno, donde ya lo estaba esperando Ramón. Entonces, la aparición de estar a metros del hombre apareció cerca de él, apretándole con sus rígidas manos su cuello. Parecían garras poderosas y le apretó la garganta hasta que éste tronó y cayó sin vida. Había apagado sus fechorías.
Nadie supo qué había sucedido. Cuando encontraron el cadáver de Víctor, pensaron que lo habían matado para robarlo, pero era extraño porque no había desorden y tampoco faltaba nada en su casa. De Ramón dijeron que había muerto por un infarto al haber tenido un susto. El cadáver de la mujer estaba intacto con sus ojos abiertos y aunque tenía en su rostro dibujada una escalofriante sonrisa, nunca imaginaron que ella había sido la causante de su muerte. Tampoco supieron que Ramón era un necrofílico, menos que la sonriente mujer que estaba en la plancha era tía del primer cadáver joven que habían mancillado aquel par de canallas y que era bruja. De algún modo supo lo que le hicieron e hizo un pacto con el mal entregándole su alma para poder vengarse. Puede que sí sea verdad o tal vez no. Lo cierto es que cuando se está marcado por las fuerzas oscuras del más allá, no se puede ocultar de ella. ¿O usted qué opina?